Como he comentado en el vídeo del control del LED con un transistor, un cálculo que a veces nos interesa para poder acabar de diseñar nuestro circuito es calcular cuando tenemos resistencia de colector, resistencia de base y queremos calcular realmente qué resistencias tenemos que poner. Este sería más en el caso del LED. En el caso del motor y el relé, aquí no tenemos que añadir nada. Acordémonos que el circuito ya presentará su resistencia interna, tendrá una bobina, la resistencia del motor y además la corriente va limitada por el par del motor y en el caso del relé pues también por el mecanismo que implica, con lo cual esta R no hay que añadirla. La resistencia de colector se añade únicamente en el caso del diodo. Bien, pero hay que calcular la RC, hay que calcular la RB y también habría que elegir correctamente el transistor, no basta con la beta. En ese caso, lo que nos hace falta es saber las potencias. Bien, pues en el caso del colector, básicamente es mientras circule corriente, pues tendríamos la corriente colector al cuadrado por RC, esta sería la potencia máxima que tenemos. En la base sería lo mismo, corriente de base por la resistencia de base, esta sería la potencia en la base, en el colector. Esto para las resistencias, esto es lo que tiene que aguantar, por ejemplo, como esto va a estar controlado mediante un duty cycle en la base, pues esto es lo que tiene que aguantar cuando el duty cycle sea del 100%, ya que podría tener el LED iluminando siempre a tope o el motor a tope. El motor solo resistencia de base, ojo. Bien, pues yo para curarme en salud tengo que elegir la potencia adecuada de estas resistencias. Por otro lado, en el caso del transistor, si buscamos por ahí literatura, la que es más fácil no más fácil, es la que se considera como más generalista, sería aquella que dice que la potencia del transistor en saturación es la corriente de base por la tensión base emisor más la corriente colector por la tensión colector emisor. En realidad esto viene de una serie de combinaciones entre las tensiones y corrientes que circulan en el transistor en saturación, pero básicamente esta es la que está más clara, porque vemos cómo la corriente atraviesa el transistor de arriba abajo, de colector a emisor, y que justo en ese punto tengo una tensión colector emisor de saturación, con lo cual esta potencia aquí está muy clara. Y luego esta de aquí en realidad tiene que ver mucho con la corriente del emisor y las tensiones entre colector emisor, base emisor, pero se acaba simplificando a esta. También se indica que como esta corriente de base generalmente es mucho más pequeña que la corriente colector y que en realidad entre tensión de base emisor y la de colector no hay tanta diferencia. ¿En qué sentido? En que esto puede ser 0,2, esto 0,5, son del mismo orden de magnitud. El orden de magnitud es la potencia de 10, ¿vale? Así a grandes rasgos, mientras que entre IB y LC puede haber una beta de 10, 100, también es verdad que pueden ser solo de 5, etcétera. Pero en fin, que esta sería la fórmula que deberíamos utilizar. Por otro lado, recordar que en el caso de haber un duty cycle, básicamente si decimos, bueno, pues entonces hay que calcular el valor eficaz de la corriente de colector al cuadrado por RC, pero el valor eficaz era raíz de D por el valor máximo de la corriente de colector, en el caso de una señal cuadrada, de una señal PWM, ¿vale? Y por RC todo esto iría elevado al cuadrado, con lo cual lo único que hago que es eliminar la raíz cuadrada. Con este cuadrado aquí aparecería el I cuadrado y lo que nos ya sabíamos de alguna manera por sentido común, y es que nosotros solo aplicamos potencia el 50% o el 25% o lo que indique el duty cycle. Luego podemos trabajar con el valor eficaz o directamente pensar que la potencia entregada siempre será el duty cycle de la potencia máxima, ¿vale? Porque si solo trabajo un 50%, pues estoy utilizando ese 50%. Sí que es verdad que es distinto en el caso del PWM bipolar, ¿vale? Porque en ese caso el ciclo de trabajo no es bien la D, sino que sería de medios.
pero bueno, tampoco tenemos hechos muchos y sencillamente es acordarnos que el ciclo de trabajo, ¿vale? La mitad del ciclo de trabajo es para la parte positiva y la otra mitad es para la parte negativa, con lo cual de alguna manera bastaría con indicar aquí que es de medios. Y si no, pues nos dibujamos la señal, ¿vale? Y acabamos de salir de dudas para acabar de entender esta parte.